Bienvenido una vez más a esta serie de videos. En esta estaremos hablando del diseño de compensadores y debemos considerar de que los objetivos del diseño de un compensador se basan en poder cumplir con los requerimientos de un proceso, ya sea para mejorar su respuesta transitoria como el tiempo de establecimiento, máximo pico entre otros, o su respuesta estacionaria que es el error, así también como reducir los efectos de la medición del ruido. Antes de poder considerar o tener en cuenta los parámetros para poder aplicar un compensador, debemos recordar algunas cosas con respecto al control en lazo cerrado, el cual es que el control en lazo cerrado o un sistema retroalimentado rechaza las perturbaciones, puede hacerse inestable, se puede controlar un sistema inestable, es adecuado cuando no se conoce bien la planta, requiere un mayor número de componentes y claramente por esta misma razón suele ser más costoso que un sistema en lazo abierto. Como hemos visto anteriormente en el video de estabilidad, vamos a recordar que el efecto de añadir un polo al sistema hace que este desplace el lugar de las raíces a la derecha, disminuye la estabilidad relativa y también hace aumentar el tiempo de establecimiento. Veamos su comportamiento para un sistema, por ejemplo, de la forma 1 sobre s más 1. Viendo el lugar geométrico de esta función de transferencia, vemos que efectivamente cuando un sistema tiene un solo polo, sin importar su ganancia, se irá o se desplazará hacia el infinito, haciendo que el sistema sea estable para cualquier valor de k. Un sistema con dos polos tiene el comportamiento, en este caso sus polos están en -1 y en -2, por lo tanto estos van a chocar en 1.5 y uno se iría hacia abajo y el otro hacia arriba, donde mirando nuestra gráfica del lugar geométrico de las raíces para cualquier valor de k, nuevamente el sistema será estable, no se va a hacer inestable. Y vemos el comportamiento cuando agregamos un tercer polo en el sistema. Vemos que efectivamente el efecto que hace añadir este tercer polo al sistema es, como veníamos comentando anteriormente, desplazar el lugar de las raíces hacia la derecha. Esto quiere decir que para cierto valor de k va a hacer que mi sistema sea inestable. Es decir, que podemos considerar de que el efecto de añadir un polo es hacer que el sistema responda más lento. El efecto de añadir un cero al sistema, veamos su comportamiento. En este caso tengamos un sistema, por ejemplo, de tres polos, que es muy parecido al diagrama que vimos anteriormente, el lugar geométrico de las raíces. Si yo agrego un polo, perdón, un cero al sistema, en este caso en -5, vemos de que la constante o el efecto del polo que se encuentra en -3 muere al encontrarse con el 0 en -5, y consideramos de que los efectos de añadir un 0 al sistema se basan en desplazar el lugar de las raíces a la izquierda, es decir, atrae el efecto de los polos hacia la izquierda. Esto conlleva que aumente la estabilidad relativa y a su vez disminuye el tiempo de establecimiento. Además de esto, veamos qué pasa si el lugar del 0 no se encuentra en -5, sino que en este caso estaría en 0,5. De igual forma, el efecto de este polo que se encuentra en -1 muere en el 0. Por lo tanto, vemos que su efecto hace que estos dos polos que se encuentran en -3 y en -2 chocarán, y vemos que de igual forma, gracias al efecto del 0, para cualquier valor de k el sistema será estable. Entraremos en el sistema, en el diseño de los compensadores, y debemos tener en cuenta de que la compensación es la modificación en la dinámica del sistema realizada para satisfacer unas condiciones predeterminadas. El diagrama a analizar, o el diagrama que estaremos viendo para poder validar un sistema con un compensador, es obviamente un sistema en lazo cerrado, donde será el compensador por la planta. Hay un parámetro muy importante, una característica muy importante que debemos tener en cuenta, lo que es la región de diseño. ¿Qué quiere decir la región de diseño? Son el área o la región en la cual los polos deben encontrarse para que el sistema cumpla con las características requeridas. Por lo tanto,
esta región o este parámetro que debemos nosotros considerar, estas regiones o estos espacios, son los que nosotros debemos tener en cuenta para saber primero que el sistema sea estable y segundo que dentro de esa región, si todos los polos se encuentran dentro de esa región, el sistema va a cumplir con los parámetros requeridos. Veamos una introducción. Veamos un sistema de la forma 1 sobre S por S más 4, donde sus requerimientos son un tiempo de establecimiento teniendo en cuenta el criterio de 2%, que sea menor o igual a 4.5 segundos, que tenga un error de posición 0 y un máximo pico menor o igual al 5%. Podemos ver de que ya cumple con el error de posición igual a 0, ya que este contiene un integrador y como vimos en el video de error, los sistemas tipo 1 tienen error de posición 0, tienen error de velocidad igual a 1 sobre kb y error de aceleración infinito. Para poder analizar de una mejor manera y poder entender lo que es la región de diseño, vamos a utilizar una herramienta de material llamada Control System Designer, en el cual vamos a ver unas herramientas que nos ofrece este toolbox, en el cual es una herramienta muy poderosa donde nos permite visualizar de diferentes tipos la respuesta del sistema. Como podemos observar, me muestra el bode del sistema, me muestra el lugar geométrico de las raíces y además de eso una respuesta al escalón. Por el momento solamente vamos a centrarnos en estas dos gráficas. Por el momento vamos a cerrar esta y esta vamos a moverla de este lado. Vamos a ampliar esta de esta forma, cerrando esta de aquí arriba. Muy bien. ¿Qué es la región de diseño? ¿Cómo podemos verla desde esta herramienta? Dando clic derecho sobre el área en blanco, vamos a Design Requirements o diseños de requerimiento, nuevo, y seleccionamos que queremos un tiempo de establecimiento menor a 1 segundo, no, a 4.5 segundos, ok. Y además vamos a añadir el segundo requerimiento, el cual es, aquí elegimos los requerimientos que necesitamos. En este caso es máximo pico que sea menor al 5%. Ok. Y vemos que la primera consideración que debemos tener antes de aplicar un compensador es verificar que con ganancia podamos tener todos los polos del sistema dentro de la región de diseño. ¿Cómo así dentro de la región de diseño? Esta intersección que se encuentra aquí y aquí abajo se determina el lugar de los polos deseados. Con el lugar de los polos deseados o SX, el cual llamaremos y lo veremos más adelante, es la intersección entre la parte real y la parte imaginaria teniendo en cuenta los requerimientos de diseño. Entonces, podemos observar de que si yo tomo, para yo poder variar la ganancia solamente debo pararme sobre los cuadros de color fucsia e ir variándolo hasta poder llegar adentro de la región de diseño, que mis polos se encuentren dentro de la región de diseño. Podemos ver de que solamente con ganancia ya cumplo con la condición de que todos mis polos se encuentren dentro de esta región. Vamos a verificar con la gráfica dando clic derecho, características, tiempo de establecimiento. Vemos de que efectivamente está en 4.56 y viendo el máximo pico, este va a ser igual a 0, ya que no tenemos sobrepico. Entonces cumple tanto con el máximo pico, que es igual a 0, y cumple con el tiempo de establecimiento. ¿Que podemos aplicar un poco más de ganancia para que el tiempo de establecimiento sea mucho más corto? Claro que sí. Entonces, esto es de suma importancia. Primero, antes de considerar aplicar un compensador, debemos verificar que si solamente con ganancia podemos alcanzar que todos los polos se encuentren dentro de la región de diseño o que en su defecto se encuentren en el límite donde estaría el lugar de los polos deseados. Seguidamente con esto podemos ver de que con un máximo pico, verifiquemos, con un máximo pico
de 0,05, que es el 5%, encontramos el valor de cita. Con este ya conocemos el tiempo de establecimiento. Con el parámetro del tiempo de establecimiento y cita, que fuimos hallándolo con el máximo pico, podemos hallar el valor de W sub n, que es nuestra frecuencia natural. Con esto hallaremos el valor de sigma, que viene siendo la parte real del lugar del polo deseado. En este caso va a ser igual entonces a cita por W sub n, y W sub d, que es igual a W sub n por la raíz cuadrada de 1 menos cita cuadrado. Finalmente encontramos el lugar de los polos deseados del sistema y vemos de que con la fórmula aquí estaremos analizando el modelo deseado basado en un sistema de segundo orden, y vemos que aquí lo que vimos en la región, lo que estábamos verificando con el Control System Designer, podemos ver de que este punto que se encuentra en menos 0.8 más 0.9322, si yo trazo una línea en donde se encuentran estos puntos y una diagonal desde el origen proyectándolo hacia nuestros puntos deseados, tendremos la región de diseño. Y ya verificamos que solamente con ganancia podemos cumplir que cumpla con los requerimientos deseados. Perfecto. Vamos a entrar ahora sí en la sistematización de diseño para compensadores en adelanto. Primero, ¿qué debemos hacer? Debemos determinar las especificaciones del sistema traducidas en la localización de polos dominantes, como vimos anteriormente. Es decir, con los requerimientos que nos piden, en este caso, teniendo en cuenta los de la parte transitoria del sistema, vamos a hallar los valores para poder encontrar el lugar del polo deseado. Después de encontrar el lugar del polo deseado, debemos dibujar el lugar geométrico de las raíces del sistema no compensado y comprobar si los polos deseados pueden ser alcanzados. En este caso, obviamente, claro está, como mencionamos anteriormente, solo con ganancia. Vimos en el ejemplo anterior que efectivamente con este sistema, solamente con ganancia cumplíamos con los requerimientos pedidos. El tercer paso, ahora sí, si no es posible alcanzar el lugar de los polos deseados con ganancia, aplicaremos un compensador. En este caso, un compensador en adelanto. ¿Cómo aplicamos un compensador en adelanto? Teniendo ya el lugar de los polos deseados, me dice que la sistematización del proceso es, primero, ubicar el 0 debajo de la parte real del polo deseado. Es decir, si tengo ese X en este punto, el 0 va a estar donde, justo debajo o en la parte real del polo deseado. Estaría aquí. Luego, seguidamente, determinaremos la localización del polo, el cual va a ser tal que el ángulo total en la localización deseada de las raíces sea de 180, donde consideramos que puede ser criterio de P entre 5 y 10 veces el valor de Z. Y finalmente, entonces evaluamos la ganancia total del sistema en la localización deseada de las raíces, teniendo en cuenta la determinación de la constante del error. Entonces, aquí lo que haremos es evaluar tanto mi función de transferencia como mi compensador, que estaría expresado solamente en 0, en el 0 y en el polo, haciendo S igual a SX. Toda esta teoría la veremos más adelante en un ejemplo. Y con esto, ya hallando el valor de Kc, tendríamos completo el compensador y solo quedaría validar nuestro diseño y verificar que cumpla con las especificaciones. Entonces, si una de estas especificaciones o requerimientos no se cumple, deberá repetirse el proceso. Entonces, tenemos un ejemplo en el cual tenemos un sistema de la forma 4 sobre S por S más 2, donde los requerimientos son que tenga un zeta de 0,5 y un W sub n igual a 4. Con estos dos valores ya podemos encontrar entonces la parte real de nuestro polo deseado, que será igual a zeta por W sub n, y dando un valor de sigma igual a 2, y W sub d, que es la parte imaginaria de nuestro polo deseado, que será igual a W sub n por la raíz cuadrada de 1 menos zeta cuadrado, que será igual a 3.46. ¿Qué quiere decir? Que el lugar de mis polos deseados estarán en menos 2 más o menos 3.46i. Veamos con las herramientas de MATLAB si vamos a validar si realmente hicimos correctamente nuestras operaciones.
efectivamente tenemos un sigma igual a 2, un tiempo de establecimiento que bajo estos requerimientos deberá ser menor o igual a 2 segundos. Un W sub D, o la parte imaginaria de mi polo deseado, en 3.46. Con estos valores podemos hallar de que el máximo pico del sistema debe ser menor o igual al 16%, y efectivamente el lugar del polo deseado será igual a menos 2 más 3.4641 y determinaremos con estos valores el modelo deseado y vemos el lugar geométrico de las raíces, y en este caso de manera visual podremos determinar de que efectivamente solo con ganancia no podemos llevar estos polos, que son los del sistema, al lugar de los polos deseados o en su defecto dentro de la región de diseño, ya que si nos acordamos de la forma sería, pasamos una línea a través de los puntos deseados y proyectamos una diagonal desde el origen pasando por encima de los puntos deseados o de la ubicación de los polos deseados, y nuestra región de diseño quedaría de este lado. Al no ser posible compensar este sistema para lograr sus requerimientos con ganancia, aplicaremos un compensador. Visto anteriormente, paso 1, ¿cuál es? Ubicar el 0 debajo de la parte real del polo. Ya encontré entonces el valor del 0. Paso 2, aplicar el criterio que va a ser de 5 a 10 veces el valor del 0. En este caso el polo, elegí un valor de 5, el polo estará entonces en menos 7. 3, vamos a calcular la ganancia del compensador. Antes de poder evaluar la ganancia del compensador, debemos evaluar tanto la función de transferencia como el sistema de polos y ceros, haciendo S igual a Sx, que es el lugar de los polos deseados. Nuevamente tomamos Sx es igual a Sx más el 0 sobre Sx más el polo. De igual forma reemplazamos el valor de S en nuestra función de transferencia y finalmente tendríamos que el valor de Kc, o la ganancia del compensador, será igual a 1 sobre el valor absoluto de la multiplicación de C por G, haciendo S igual a Sx. Ya tendríamos entonces el valor de Kc de la ganancia de mi compensador, que será igual a 6.08. Llevando esto a un sistema mejor visto de ceros, polos y ganancias, podemos ver que nuestro compensador será igual a 6.0828 S más 2 sobre S más 7. Vamos a validar nuestro diseño. Vamos a retroalimentar el sistema, que es el valor de TK. Retroalimentaremos el sistema con una ganancia unitaria, y el valor de TC será la retroalimentación del sistema por el compensador con una retroalimentación unitaria. Comparamos los dos sistemas ante una entrada de escalón, podemos ver de que efectivamente tiene un gran cambio de manera visual, y entonces veremos con Step Info las características que me muestra cada uno de los sistemas ante esta entrada. Vemos de que el sistema sin compensar tiene un tiempo de establecimiento de 4.03 segundos, un máximo pico de 16.29 segundos, y el sistema compensado tiene un tiempo de establecimiento de 1.2 segundos y un máximo pico igual a 4.22. Quiere decir de que este compensador cumple con las especificaciones pedidas en el ejercicio. Por lo tanto, el diseño que aplicamos fue correcto. Otro método que se utiliza también es el método de la bisectriz, en el cual se tiene en cuenta la ubicación del polo y cero del sistema mediante la compensación en ángulo que se debe añadir el compensador para mantener el sistema dentro del margen de la estabilidad. Es decir, un ángulo phi que va a ser igual a 180 menos la magnitud de mi sistema, haciendo S igual a Sx, donde debemos hallar parámetros como θ, como alfa, y de las ecuaciones de tangente, en este caso podemos ver de que parecen ser iguales, pero en cada una de estas, por ejemplo en la parte superior se encuentra para poder hallar el polo, y en la parte inferior para poder hallar el cero. Se despeja de estas ecuaciones para poder hallar cada uno de estos parámetros, que son los más, bueno, son los que necesitamos para poder construir nuestro compensador, y posteriormente, de igual forma como en el método pasado, hallamos la ganancia, y veamos nuevamente este caso con un ejemplo.
En este caso, nuevamente tenemos el sistema de la forma 4 sobre S por S más 2 y los requerimientos es que tenga un máximo pico menor al 20% y un tiempo de establecimiento menor a 2 segundos. Vamos a correr la sección en la cual estamos trabajando y vemos que un máximo pico menor al 20%, yo elegí que tuviese un máximo pico para el diseño de 0.15 o del 15%. Con este valor encuentro el valor de cita, que es de 0.51. El tiempo de establecimiento debe ser menor a 2 segundos. Yo elegí 1.5 segundos. Y con este valor encontramos con cita y el tiempo de establecimiento podemos encontrar el valor de W sub n. Luego de esto lo que hacemos es ingresar la función de transferencia. Entonces, como aquí yo puse que mi función de transferencia para poder ingresarla, lo que voy a hacer es en el command window vamos a restablecer este valor para poder ingresar la función de transferencia, la cual es de la forma 4 sobre S por S más 2. Veamos lo que está sucediendo. Vemos que efectivamente con la función de transferencia y con los valores de cita, el máximo pico y el tiempo de establecimiento, encontramos de que en este caso la ubicación de los polos deseados será igual a menos 2.66 más 4.41i. Para poder encontrar los demás valores, en este caso ya se encontró el valor del polo, ya se encontró el valor del cero despejando de la ecuación vista. Y entonces ahora para calcular el valor de mi ganancia, mi compensador, entonces debemos hacer la función de transferencia cambiando S por los valores de Sx. Con estos entonces, aplicando las fórmulas para poder despejar el valor del polo y el valor del cero, tenemos que el polo se encuentra en 5.13, bueno, negativo porque esta es la magnitud del polo, y el cero se encuentra en su magnitud de 0.7454. Con estos valores y el requerimiento encontramos de que la ganancia del compensador es de 8.7 y el compensador sería igual entonces a 8.7079 por S más 3.412 sobre S más 7.779. Aquí vamos. ¿Por qué? ¿Por qué nos dan los polos así? Porque la conformación del compensador, podemos ver de que su forma es el compensador, la ganancia del compensador hallada de S más sigma más el 0 y S más sigma más el polo. Vamos a validar entonces ahora nuestro diseño, el sistema sin compensar. Este sería nuestro sistema compensado. Validamos cada uno, vamos a cerrar aquí un momento. Validamos cada uno de los sistemas ante una entrada de escalón. Veamos si cumplen también, porque es importante tener en cuenta las constantes de error y los errores compensados del sistema. Y en este caso, como los requerimientos eran máximo pico y tiempo de establecimiento, veamos que nuevamente el sistema sin compensar tiene un tiempo de establecimiento de 1.03 segundos, un máximo pico de 16.29% y el sistema compensado tiene un tiempo de establecimiento de 1.5 segundos y en este caso tiene un sobrepico de 22.98. Al tener un sobrepico de 22.98 lo que podemos hacer es volver a hacer nuestro diseño teniendo en cuenta un valor o un máximo pico más bajo o en su defecto aumentar un poco más el valor del tiempo de establecimiento para que el sobrepico disminuya o en su defecto teniendo el compensador poder variar el cero, el polo o la ganancia para poder lograr de que cumpla tanto el tiempo de establecimiento como el máximo pico. Yo suelo en mis compensadores, en el diseño de mis compensadores, dejar siempre no limitarme o no trabajar bajo el límite de los requerimientos, sino un poco menor, para que si por ejemplo suceden estos casos de que cumple con tiempo de establecimiento pero no con el máximo pico, pues la teoría me dice de que si yo hago que el tiempo de establecimiento aumente un poco más, el sobrepico va a disminuir. Entonces ya esto quedaría. El compensador no se basa en un punto, al contrario, el compensador se basa como un punto de partida en el cual
puede ser necesario que se hagan ajustes para cumplir con los requerimientos pedidos de cada sistema. Veamos entonces ahora el comportamiento de un compensador en atraso. Un compensador en atraso se produce para un mejoramiento notable en la precisión en estado estable a costa de aumentar el tiempo de respuesta transitoria. Las especificaciones de diseño estarán el coeficiente de error estático, se suele tomar siempre el polo y el cero de atraso próximos entre sí y muy próximos al origen del plano, es decir, tanto el polo como el cero van a estar muy cerca al origen. ¿Cuál sería entonces la sistematización del diseño? Primero, dibujar el lugar geométrico de las raíces del sistema no compensado, determinar las especificaciones del régimen transitorio y determinar los polos deseados sobre el lugar geométrico de las raíces anterior, calcular la ganancia del lazo en los polos deseados y la constante de error del sistema y comparar la constante de error del sistema con el deseado, calcular el incremento necesario. Es decir, esta es la relación polo cero del compensador, el cual llamamos beta. Que es decir, beta va a ser igual a la K requerida sobre la K no compensada. El cero del compensador se ubica una década por debajo de la parte real de los polos deseados y por último calcularemos la ganancia y se validará el sistema. Veamos un ejemplo. Tenemos una función de transferencia de la forma 16 sobre S por S más 4, donde el requerimiento de diseño es tener un KB mayor a 20 y de igual forma entonces tendríamos nuestro sistema, el KB requerido. Veamos los polos, como en este caso no nos están pidiendo requerimientos de la parte transitoria del sistema, sino de la estacionaria, lo que hacemos es cómo verificamos o cómo sabemos cuál es el polo deseado. Los polos deseados son los polos que ya tiene el sistema, los cuales podemos conocer retroalimentando el mismo. Conociendo el lugar de los polos deseados, entonces vamos a conocer cuál es la constante de error del sistema no compensado, que en este valor será igual a 4. Luego encontraremos el incremento de beta necesario, que va a ser el valor del KB requerido sobre el valor del KB no compensado, teniendo que beta va a ser igual a 5. Conociendo el valor de beta, pues determinaremos el cero y el polo, los cuales van a estar muy cerca al origen. En este caso pondremos el 0 en menos 0,05 y teniendo el valor de beta que va a ser igual a, al 0 sobre beta, tendremos que el polo será igual a menos 0,01. Teniendo el valor de mi compensador, entonces nos dirigimos a hallar entonces lo que es la ganancia del mismo, teniendo en cuenta que ya ese X lo conocemos, que los polos del sistema retroalimentado, y para hallar la ganancia debemos hacer entonces reemplazar el valor de S por el lugar de los polos deseados, tanto en el compensador nada más con los polos, en el polo y el cero, y de igual forma en nuestra función de transferencia. Como hemos visto en los compensadores pasados o en la sistematización de los compensadores del diseño, la ganancia va a ser igual a 1 sobre el valor absoluto de el compensador por mi sistema, evaluando S igual a Sx. Teniendo en cuenta esto, entonces veamos cada uno de los procesos. Teniendo en cuenta esto, ya teniendo mi ganancia, armaremos nuestro compensador de la forma 0 polos y ganancias, teniendo en cuenta que mi compensador será igual a 1, aproximadamente 1 por S más 0,05 sobre S más 0,01. Validamos nuestro diseño y vemos que efectivamente en este caso las especificaciones del sistema en estado transitorio son muy similares, ya que los polos deseados se encuentran exactamente en el mismo lugar en el que estaría el sistema retroalimentado. Y en este caso estaríamos viendo entonces que efectivamente el valor de KB aplicando el compensador es igual a 20,06. Por lo tanto, este compensador cumple con las características del requerimiento pedido. Entonces, además de esto, debemos tener en cuenta de que estas no son las únicas maneras de poder hallar un compensador.
no en todos los casos se puede aplicar este compensador. En este caso debemos considerar que para los compensadores o cuándo aplico yo un compensador en atraso o cuándo aplicar un compensador en adelanto. Es importante tener en cuenta y recordar que aplicar un compensador en adelanto se puede tener como punto de partida cuando los requerimientos son de estado transitorio, es decir, cuando necesito mejorar la respuesta transitoria del sistema como máximo pico, tiempo de establecimiento, entre otros. Mientras que cuando necesito aplicar un compensador en atraso, como dice la teoría, él te ayuda a mejorar la precisión en estado estable, pero a costa de poder aumentar el tiempo de respuesta transitoria. Entonces, cuando yo necesito mejorar mucho la precisión en estado estable del sistema, pero no es una idea de que, es decir, a mí de pronto en mi diseño o en mi proceso no es muy importante ciertos parámetros de la transitoria, yo aplico un compensador en atraso para mejorar el error. Veremos un ejemplo en el cual tenemos un sistema de la forma 1.7 sobre S más 1, S más 5 por S, donde los requerimientos son un tiempo de establecimiento menor o igual a un segundo, una W sub D mayor o igual a 2 y un error o una constante de velocidad mayor o igual a 20. Con estos parámetros, entonces teniendo en cuenta el criterio del 2%, tenemos un valor de sigma igual a 4 y como diseñador elegí un valor de W sub D igual a 4 también. Tendríamos que la ubicación del polo deseado estaría en menos 4 más o menos 4i. Dibujando el lugar geométrico de las raíces del sistema sin compensar, estaríamos que tendríamos, obviamente, como mencionamos anteriormente, un polo en el origen o un integrador, un polo en menos 1, un polo en menos 5. Sus efectos son de que el polo que se encuentra en menos 5 se proyecta al infinito y por efecto de este tercer polo, estos dos chocarán, uno hacia arriba y el otro hacia abajo, y se desplazarán hacia el lado derecho, es decir, para hasta cierto valor de K, el sistema será inestable. En este caso vamos a graficar el punto en el cual tendríamos el valor del polo deseado, considerando de manera visual o teniendo en cuenta un análisis. Esto ya dependerá de tanto de cada sistema como el diseñador, de que en este caso lo que hice fue, antes de poder aplicar un compensador, quise mejorar mucho más el sistema, ya que si podemos ver, para yo poder llevar estos polos a la región de diseño que estaría aproximadamente en esta área, no sería, o más bien el control a aplicar o el compensador que se desearía aplicar tendría que ser demasiado agresivo para poder llevar la región de estos polos al dentro de la región de diseño. Entonces el primer paso que yo tomé para poder cumplir y poder llevar al menos la ubicación de los polos mucho más cerca al lugar del polo deseado fue aplicar un cero que se encuentre justo encima del polo en menos 1. ¿Para qué? Para cancelar su efecto. Por lo tanto, al yo cancelar el efecto en menos 1, tendría de que ya el centro del lugar en el cual chocan los dos valores de el integrador con el polo que se encuentra en menos 5 estará aproximadamente en 2.5 o exactamente en menos 2.5 y vemos de que la ubicación del polo deseado se encuentra muy cerca al lugar en el cual se encontrarían o donde chocan los polos que ya tengo en mi sistema y a partir de aquí es que empiezo a diseñar mi compensador. Esto es otra manera de la cual se puede aplicar un compensador en el cual ya yo contaría con uno de los primeros parámetros que tengo que vendría siendo como aplicamos en la sistematización de compensadores en adelanto, ubico el cero justo encima de la parte real del polo. Esto ya queda dentro de las habilidades del diseñador. Seguidamente, ¿qué otros parámetros debo encontrar? ¿Cuáles son mis variables incógnitas? Me faltaría encontrar la ganancia de mi compensador y el lugar del polo.
Por lo tanto, debemos tener en cuenta de que la sumatoria de los ángulos de los ceros menos la sumatoria de los ángulos de los polos debe ser igual a menos 180. Entendemos de que como ya conocemos dónde está nuestro cero, al encontrarse justo debajo de la ubicación del polo deseado será igual a 90, y obviamente despejando con trigonometría cada ángulo, en este caso vemos para cada uno de los polos que tenemos vistos en el diagrama del lugar geométrico de las raíces, podemos hallar tanto el valor de teta 1 como el valor de teta 2, y con estos dos, ya con teta 1 y teta 2 y teta z o el ángulo del cero, podemos encontrar el valor del ángulo teta 3 o el ángulo del polo, con el cual despejando podremos encontrar cuál sería el valor en el cual va a estar el polo, que estaría en 6.4. De igual forma, utilizando la fórmula para hallar ganancia, que es 1 sobre la magnitud de mi compensador evaluado en Sx por mi sistema evaluado en Sx, tendríamos que la ganancia en este caso, ¿por qué quise poner este valor completo en la parte inferior? Porque vemos que la compensación del ángulo efectivamente cumple con el requerimiento del KC, que va a ser 180, por lo tanto hicimos bien eh, el proceso para poder hallar la ubicación del polo. Teniendo en cuenta esto, simplemente es 1 sobre este valor y nos da una ganancia del compensador de 16, y ya tendríamos entonces la ganancia, el cero y el polo del sistema. Con estos parámetros que encontré, o validando nuestro diseño o mi diseño, ¿cumple con tiempo de establecimiento? Sí. ¿Cumple con W sub D, que debe ser mayor o igual a 2? Sí. Pero no cumple con el error. Tendríamos una KB igual a 3 y los requerimientos es que tenga una KB mayor o igual a 20. Si recordamos la teoría, aquí lo que hice fue aplicar un compensador en adelanto. Como ya yo sé que cumple con lo transitorio, pero no cumple con lo estacionario, procedo a hacer otro análisis para aplicar un compensador en atraso. Voy a hallar mi nuevo valor de Sx, el cual será, teniendo en cuenta el sistema que ya tenemos, este que se encuentra en la parte superior, multiplicado por mi compensador, encuentro los parámetros vistos anteriormente, y con estos entonces hallo mi nuevo valor de Sx. Teniendo el valor de Sx, es decir, yo lo que quiero es mejorar el error sin cambiar el lugar de los polos deseados que ya tengo, que son los mismos del sistema por mi compensador. Por lo tanto, esta es una manera en la que yo suelo hacerlo, en el cual lo que haremos es cuál es el error de velocidad no compensado visto anteriormente. El error de velocidad no compensado es de 0,33 y el requerido, teniendo en cuenta una KB igual a 20, será igual a 1,05. Por lo tanto, debemos tener en cuenta de que el error de velocidad no compensado sobre el error de velocidad requerido será igual al 0 sobre el polo, y por elección yo elijo que la magnitud del polo es igual a 0,01. Con esto reemplazamos cada una de las variables que ya tenemos para poder hallar el valor del 0, y efectivamente tendríamos que la magnitud del 0 sería igual a 0,066. Al validar el diseño, puedo notar de que el tiempo de establecimiento está en 1.16 segundos. Podemos aproximarlo, que eso está muy cercano a un segundo. Máximo pico igual a 3.09% cumple, y una KB igual a 22.44 cumple con el error. Podemos hacer unos pequeños ajustes. Por ejemplo, en mi caso yo ajusté la ganancia para poder tener un valor de un tiempo de establecimiento mucho más cercano, y podemos ver con los parámetros que efectivamente el sistema cumple con todos los requerimientos. Entonces es válido poder tener en cuenta que
no solamente hay una sola manera de poder realizar un compensador, sino que existen muchas formas de poder realizarlo y que éstas dependerán de la habilidad del diseñador. Entonces espero que te haya quedado claro. Si tienes dudas o preguntas, déjamelo en los comentarios. Me regalas un buen like, por favor, te lo agradecería para que nos sigas apoyando en esta serie y nos vemos en una próxima ocasión.